Les doy la bienvenida a este segundo tutorial. En esta presentación vamos a hablar de los neurotransmisores, específicamente aquellos que participan lógicamente en la sinapsis química. Recordemos que la sinapsis eléctrica no presenta neurotransmisores. Nosotros tenemos acá, como vemos en la lámina, una clasificación de aquellos neurotransmisores que vamos a estar ocupando en la sinapsis química. Principalmente los que nosotros hemos abordado son aquellos del tipo acetilcolina, algunas aminas, en ese caso nosotros hemos abordado estas tres que hemos llamado las catecolaminas y hemos hecho énfasis también en la serotonina, ¿ya? Ahora, siendo el neurotransmisor que sea, todos deben cumplir con ciertas características. Son fabricados por una neurona, recordemos que puede ser fabricado por el soma o también en el botón sináptico están las enzimas necesarias para fabricar neurotransmisor. Está presente en un terminal presináptico y es liberado en cantidad suficiente para ejercer una acción en la neurona postsináptica. Recordemos que es liberado hacia el espacio sináptico. Y existe un mecanismo específico para eliminarlo. Y vamos a eliminarlo a nivel de la hendidura sináptica y más adelante hablaremos de qué manera podemos eliminar ese neurotransmisor. Podemos ver acá que en una sinapsis excitatoria, cuando se libera un neurotransmisor excitatorio y se produce lo que nosotros hemos denominado antes un PEPS, nosotros esperamos esto que está acá, la entrada de sodio a la neurona postsináptica y la neurona puede quedar excitada. Y en el caso de un neurotransmisor inhibitorio, nosotros esperamos que se produzca, un PIPS, ¿ya? Y ese PIPS podría provocar dos cosas. Podría provocar la entrada de cloro en la postsináptica o podría provocar la salida de potasio. Y vemos que el voltaje queda en menos 90, por tanto la neurona, como se aprecia acá abajo, queda completamente inhibida. Vamos a entrar primero a lo que corresponde a serotonina. Yo les sugiero que toda la vía de síntesis de serotonina, incluyendo las enzimas necesarias, no es de vital importancia que se las aprendan. Aquí hay unas cosas importantes que nosotros debemos rescatar, es que para poder fabricar serotonina se requiere la presencia de triptófano. Ese corresponde a un aminoácido y recordemos que los aminoácidos son la unidad básica de las proteínas. Por tanto, es de total y fundamental importancia la presencia de triptófano para poder fabricar la serotonina, que nosotros también la hemos llamado 5-HT. Recuerden que esta es la otra manera de poder hablar de serotonina, 5-HT. Toda la vía metabólica implicaba la transformación de triptófano por acción de una triptófano hidroxilasa a la formación de 5-HTP, que corresponde ya a 5-hidroxitriptófano, y que por acción de una enzima 5-hidroxitriptófano descarboxilasa formábamos finalmente serotonina, que también era abreviada como 5-HT. Aquí, como les digo, lo importante entonces no es todas las enzimas necesarias, no se las aprendan, por favor. Lo importante recordar acá es que tú fabricas serotonina a partir de triptófano y no olvide que cuando hablemos de 5-HT también estamos hablando de serotonina. Acá nosotros tenemos la acción de una neurona serotonérgica. Acá tenemos el triptófano y este triptófano entonces es convertido en 5-HT y luego es metabolizado para formar serotonina. En la letra C nosotros podemos ver que esta serotonina es encapsulada dentro de estas vesículas. Y en la letra D nosotros estamos viendo la exocitosis de esta serotonina al espacio sináptico. Por tanto, acá, acá y acá, aquí vemos en esta hendidura sináptica, apreciamos todos estos neurotransmisores que han sido liberados al espacio sináptico. E importante va a ser justamente lo que tenemos acá en la membrana postsináptica. Esto que estoy encerrando acá corresponde a los receptores de serotonina. Hay una amplia familia de receptores que son llamados 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 4, 5, 6 y 7. Hay una amplia familia de receptores para serotonina, por tanto debemos entender que la amplia acción que podría tener serotonina o las distintas funciones que puede tener serotonina van a depender a cuál receptor se están uniendo. Si se une a cierto receptor va a provocar cierta función, si se une a otro receptor va a provocar otra función serotonina. Se involucra la serotonina en el control del sueño. Ahora, eso principalmente lo hace otro neurotransmisor llamado melatonina, pero serotonina también está involucrada en el control del sueño, del dolor y del humor. Por tanto, nosotros vamos a llamar a serotonina al neurotransmisor de la alegría. Por tanto, principalmente la falta de serotonina en esto que está acá, que es la hendidura sináptica, va a provocar como resultado un cuadro de ansiedad, pero lo más importante es esto, puede provocar estados de depresión.
Los lugares en donde nosotros vamos a encontrar la síntesis de serotonina y donde se van a concentrar las neuronas serotonérgicas son estos los llamados núcleos del RAFE presentes en el tronco encefálico y de los cuales sus axones van a prolongar hacia toda la corteza y también van a prolongarse hacia la médula espinal. Entonces la serotonina está liberada en ciertos lugares, como los núcleos del RAFE presentes en el tronco encefálico, y tiene acción en distintas partes de nuestro sistema nervioso. Queremos enfatizar cuáles son esas funciones. En esta lámina vamos a encontrar el hecho de que la serotonina tiene distintas familias de receptores ubicados en la membrana postsináptica. Dependiendo de cuál receptor se una, va a depender entonces la función que cumpla la serotonina. No nos centremos en el cuadro superior. El cuadro superior habla del mecanismo que tiene cada uno de los receptores, si son ionotrópicos o metabotrópicos. Principalmente la mayoría de los receptores para serotonina son metabotrópicos. Importante lo que acabo de señalar. Los receptores para serotonina, como nosotros vemos justamente aquí y aquí, estos receptores son del tipo metabotrópicos. Quiere decir que van a ocupar, como vemos acá, segundos mensajeros, como el famoso AMP cíclico. Nosotros vemos acá que se está liberando serotonina, vamos a borrar acá para enfatizar, ahí se está liberando serotonina, acá tenemos un receptor metabotrópico de serotonina, y esto va a provocar una acción de segundos mensajeros acá al interior de esta célula postsináptica para poder abrir sus neurotransmisores. Aquí tenemos que detenernos un rato para poder entender qué es lo que ocurre con serotonina una vez que es liberada. Una vez que es liberada y la serotonina hace su función aquí en la neurona postsináptica, ahí vemos la serotonina uniéndose a su receptor, la serotonina puede provocar va a ocurrir con serotonina tres acciones. Primero, en la hendidura sináptica, en este espacio sináptico, la serotonina puede ser metabolizada por las MAO. Recordemos que las MAO son enzimas monoaminoxidasas y como podemos apreciar acá, las monoaminoxidasas lo que hacen es degradar a la serotonina, que es un tipo de amina. Entonces, el primer mecanismo para poder eliminar a la serotonina del espacio sináptico corresponde a la utilización de la enzima llamada MAO. Segundo mecanismo es poder recapturar a la serotonina del espacio sináptico y recapturarla hacia el botón sináptico, hacia el terminal presináptico. Una vez que es recapturada, la serotonina puede ser degradada o principalmente puede ser, como vemos acá, metabolizada por una enzima monoaminoxidasa mitocondrial. Por tanto, a nivel de la mitocondria puede ser degradada la serotonina. Entonces aquí tenemos entonces los tres mecanismos de acción, reitero. La serotonina luego de ser liberada, primero puede ser degradada por monoaminoxidasas, por las MAO presentes en la hendidura sináptica. Segundo, puede ser recapturada a nivel del terminal presináptico hacia el botón sináptico. Y tercero, puede ser degradada por las MAO mitocondriales. Acá nosotros tenemos nuevamente la vía de síntesis de serotonina. Lo importante es que no, esta no es la vía de síntesis, esta es la vía de eliminación de serotonina. Cuando una MAO degrada a la serotonina, se produce la 5-hidroxiindolacético o ácido 5-hidroxiindolacético que es eliminado por la orina. Ahora, esto es un dato más que nada para que ustedes entiendan de lo que ocurre con la MAO una vez que degrada a serotonina. Se produce un compuesto, el ácido 5-hidroxiindolacético, el cual es eliminado por la orina, es eliminado por la acción de los riñones. Una patología que está asociada a las concentraciones de serotonina corresponde a depresión. Y la depresión, básicamente hablando y neurológicamente hablando, corresponde a la baja concentración de serotonina en las hendiduras sinápticas, lo cual va a provocar cierta sintomatología, como por ejemplo va a provocar bajo estado de ánimo, dificultad para concentrarse, pérdida de interés por muchas acciones que antes sí le provocara interés, trastorno del sueño, ya sea excesiva cantidad de sueño o poca cantidad de sueño, puede aumentar o bajar de peso, y también puede presentarse fatiga. En los casos de depresión que van a tener un caso clínico severo, tienen que ver con ideas suicidas, con factores psicóticos que pueden llevar a ideas suicidas, la catatonia, que es un estado de paralización completa del cuerpo, y un estado de negación para alimentarse que puede provocar una desnutrición constante. Los neurotransmisores involucrados en una depresión son la baja cantidad de serotonina y la baja concentración también de noradrenalina, pero este es el neurotransmisor principalmente involucrado en el caso de depresión. Ahora, ¿cuál va a ser la terapia de primera línea que se va a administrar a una persona con depresión? Tiene que ser un antidepresivo. Vamos a encontrar dos familias de antidepresivos.
El primer tipo de antidepresivos corresponde a los IRSS, más llamados los inhibidores de la recapturación selectivos de serotonina. El IRSS nosotros lo vemos acá en color amarillo. Entonces ahí está actuando el IRSS. Por tanto, este fármaco lo que va a provocar es el bloqueo de la recapturación de serotonina. Por tanto, lo que vemos acá es que la serotonina no es recapturada a la hendidura sináptica. Lo más importante entonces es que esto provoca el aumento de la concentración de serotonina en la hendidura sináptica. Esto va a ser lo más importante, ya sea la terapia de primera línea que estoy viendo ahora o la terapia de segunda línea que voy a ver en la siguiente diapositiva. Lo principal que provocan es el aumento de la concentración de serotonina en la hendidura sináptica. Entonces, los fármacos más connotados como inhibidores de la recapturación de serotonina son citalopram, escitalopram y la fluvoxamina. Ahora, no es necesario aprenderse los fármacos, simplemente hay que entender sí que los inhibidores de la recapturación de serotonina, su función es inhibir la recaptura y esto aumenta la concentración de serotonina en el espacio sináptico. Entonces, estos fármacos son bloqueadores de los transportadores de serotonina en la presináptica. Nosotros vemos acá algunos de estos fármacos, por ejemplo, la sertralina o la fluoxetina, muy usada hoy en día. La ventaja que tiene sertralina es que es usada en jóvenes, los otros tienen que ser usados en adultos. Tienen una dosis usual entre 500 a 200 miligramos, la sertralina, por ejemplo, frente a fluoxetina, que tiene una dosis entre 20 a 60 miligramos. Ahora, aquí nosotros vemos algunas dosis de estas drogas, ¿cierto?, que son necesarias para inhibir la recapturación de serotonina. Una terapia de segunda línea, debido a la gran cantidad de efectos secundarios que puede provocar esto, es los fármacos llamados los IMAO. Los IMAO son los inhibidores irreversibles de las monoaminoxidasas. Nosotros vemos acá en amarillo una IMAO y esa IMAO que está ahí está bloqueando la acción de la MAO. Por tanto, si yo lo que hago aquí es bloquear la acción de la MAO, entonces yo no podré degradar la serotonina y lo mismo que en la diapo anterior, aumentará la concentración de serotonina en la hendidura sináptica. Ahora, ¿por qué trae tantos efectos secundarios? Porque la serotonina no es la única amina. Hay cientos de aminas distintas en el espacio sináptico. Si yo bloqueo las MAO, no podré metabolizar ni degradar ninguna de esas aminas, lo que traería como consecuencia el aumento de la concentración de todas las aminas, no solamente serotonina. Por eso es la terapia de primera línea, esta que está acá, es la más recurrente, porque es una inhibición selectiva de la recapturación de serotonina. Pasamos a los segundos neurotransmisores, que son las catecolaminas. Dentro de las catecolaminas vamos a tener como énfasis a la noradrenalina, a la adrenalina y la dopamina. Ahora, insisto, toda la vía de síntesis no se la aprenda. Simplemente aquí va a ser necesario, tampoco menos las enzimas, por favor, simplemente va a ser necesario enfatizar, por ejemplo, que todos ellos son fabricados a partir de tirosina. Tirosina va a ser el aminoácido necesario para poder fabricar las catecolaminas. A partir de tirosina usted puede fabricar dopamina. A partir de dopamina usted fabrica noradrenalina y a partir de noradrenalina usted fabrica adrenalina. Eso va a ser la vía de síntesis importante, que aquí está resumida. En esta vía de síntesis tenemos tirosina y a partir de la tirosina usted podrá fabricar esto que está acá, que es la dopamina. A partir de dopamina usted fabrica noradrenalina y a partir de noradrenalina usted fabrica adrenalina. Lo mismo, ¿cierto? Ahí está ampliado el cuadro anterior parte por parte. Tirosina es necesaria para poder fabricar esto que es dopamina. Y acá nosotros tenemos las funciones de dopamina. La dopamina es sintetizada principalmente en el sistema nervioso central, está involucrado en su exceso, está involucrado con esquizofrenia. Y la pérdida de las neuronas dopaminérgicas, lo que va a traer como consecuencia la baja de la concentración de dopamina, está relacionado al mal de Parkinson. Les vamos a llamar neurona dopaminérgica a aquella que libera grandes cantidades de dopamina, que están presentes en el sistema nervioso central, especialmente en el cuerpo estriado, que nosotros podemos apreciar en esta lámina del lado derecho. Aquí está enfatizado con color morado. Se asocia la dopamina a la motivación, la recompensa, al refuerzo, pero lo más importante es que la dopamina está asociada al placer. No lo asocio solamente al placer sexual, por favor, sino que también está asociado al placer que nos genera comer, juntarme con mis amigos, salir, realizar cierta acción que me provoca placer. Todas las acciones que me provocan placer me aumentan la concentración de dopamina en las hendiduras sinápticas. Una de las drogas
usadas en nuestro país es la cocaína que vemos con color rojo acá. Nosotros vemos perfectamente que la cocaína lo que está haciendo es bloquear. Entonces aquí se produce un bloqueo. Este bloqueo impide la recaptura de serotonina a nivel de la hendidura sináptica y no se puede recapturar hacia el espacio, hacia el terminal presináptico. Por tanto, si yo bloqueo a los transportadores de dopamina, lo que va a ocurrir es que en la hendidura sináptica va a empezar a aumentar la concentración de dopamina. Esto va a traer como consecuencia lo característico de un consumidor de cocaína: mantenerse alerta, estado de vigilia, se fomentan y se estimulan los centros del placer y de la recompensa. Nosotros vemos acá nuevamente la acción de cocaína. Lo que está en blanco acá corresponde a cocaína, el que está dibujado con color blanco, y aquí vemos cocaína impidiendo la recaptura de dopamina en el terminal presináptico que vemos en la parte superior de la imagen. Tenemos la norepinefrina o noradrenalina, que es lo mismo. La pueden encontrar abreviada NA por noradrenalina, por si acaso. Es utilizada como neurotransmisor en el locus coeruleus, y ese núcleo se encuentra aquí en la parte superior del tronco cefálico, en el mesencéfalo. Las neuronas noradrenérgicas influyen en el sueño, el estado de vigilia, la atención y la conducta alimentaria. Por tanto, bajas concentraciones de norepinefrina podrían estar asociadas a las patologías de bulimia y anorexia. Nosotros vemos acá el caso de la anfetamina. La anfetamina, que vemos acá, ¿cierto?, que está ahí, ¿cierto?, con esa simbología. La anfetamina lo que está impidiendo es la recapturación de noradrenalina, también de dopamina, pero principalmente va a ser de noradrenalina. Luego de ejercer su acción, puede ser degradada la noradrenalina por las MAO o por las COM, las catecol, las enzimas llamadas catecol, perdón. También pueden ser recapturadas por un transportador de norepinefrina, titulado NET, que puede ser bloqueado por las anfetaminas. Entonces tengan en cuenta que las anfetaminas lo que hace es, como vemos justamente en este punto, es bloquear la recaptura de noradrenalina a nivel del terminal presináptico. Luego tenemos la epinefrina, que se presenta en menor cantidad. Las neuronas adrenérgicas del sistema nervioso central se encuentran a nivel del bulbo raquídeo. Aquí vemos que esta parte de acá, esa protuberancia, se le llama protuberancia anular, lógicamente, y bajo esa protuberancia aquí está el bulbo raquídeo. Y ese bulbo raquídeo se proyectan sus neuronas, sus axones, se proyectan hacia el tálamo. Como vemos acá, esa que está ahí, esa se proyecta hacia el tálamo. Y algunas se proyectan hacia el hipotálamo, como estas que están acá. Con respecto a la acetilcolina, que es uno de los neurotransmisores más abundantes que tiene nuestro sistema nervioso, vamos a decir y señalar lo siguiente. La síntesis de acetilcolina es bastante sencilla. En las terminaciones nerviosas colinérgicas, así se llama una neurona que libera acetilcolina, una neurona colinérgica. Existe síntesis de acetilcolina, que se abrevia ACH, así se abrevia acetilcolina. Se puede acumular la acetilcolina aquí a nivel de la hendidura, a nivel del terminal presináptico, y se puede liberar fruto de una despolarización. Entonces vamos a ver ahora cómo se sintetiza. Para poder sintetizar la acetilcolina se requiere primero de acetilcoenzimo A, que es aportado por las mitocondrias. Las mitocondrias van a aportar el acetilcoenzimo A y la colina, que es aportada por la dieta. La enzima colina acetiltransferasa, la acetilcolintransferasa o ACHT, perdón, ella sintetiza la formación de acetilcolina a partir de acetil-CoA más colina. Por tanto, lo que hay que recordar acá es que para formar acetilcolina se requiere de la fusión o la metabolización de acetilcoenzimo A más la presencia de colina. Recordemos que acetilcoenzimo A va a ser proporcionado por las mitocondrias. La colina es aportada por la dieta, específicamente hablando. Vemos acá, por ejemplo, que la colina es llevada al interior del terminal presináptico por un transportador sodio dependiente. Entonces la colina se encuentra aquí en el botón sináptico y el acetilcoenzimo A es aportado por estas mitocondrias. Y por acción enzimática entonces se forma la acetilcolina. Se forma a partir de una sola enzima. Luego vemos acá que esta acetilcolina es llevada por un transportador al interior de esto que es una vesícula sináptica. Entonces la idea es que esa acetilcolina fabricada se encapsula. Y se encapsula aquí dentro de estas vesículas sinápticas. Lo mismo acá si tenemos la colina, que es aportada por la dieta o puede ser proporcionada a partir de la acetilcolinesterasa. Recordemos que una vez que actúa la acetilcolina, es degradada por esta acetilcolinesterasa, se forma acetato más colina. Y esa colina es recapturada, como vemos acá, para poder ser reutilizada en la síntesis de acetilcolina, ya que la colina se une con la acetilcoenzimo A y forma acetilcolina de nuevo.
Entonces, cuando usted libera acetilcolina a la hendidura sináptica que vemos acá, y es degradada luego por la acetilcolinesterasa, se forma acetato o ácido acético, mejor llamado acetato, más colina. Y esa colina es recapturada luego para poder formar nuevamente acetilcolina. Nosotros vemos acá que la liberación de acetilcolina depende de un canal de calcio, depende de una despolarización negativa afuera, positiva adentro. Eso me abre este canal para calcio, el calcio entra, el calcio se une a unas proteínas llamadas BAMPs, no las vimos en clase, quizás se las menciono ahora, no es necesario aprenderlas lógicamente para prueba de nivel. Se asocia a las proteínas BAMPs y ese calcio provoca entonces la exocitosis, como vemos acá, de la acetilcolina a la hendidura sináptica. Puede ser bloqueada la exocitosis por la toxina botulínica. Esta toxina botulínica puede impedir la salida de acetilcolina. Entendamos que si no hay acetilcolina en el espacio sináptico no puede ocurrir la contracción muscular. Importante esto, no se enreden con estos dos tipos de receptores, que la liberación de acetilcolina en la hendidura sináptica provocará que ella se una a sus receptores, que pueden ser de dos tipos. Podemos tener receptores muscarínicos para acetilcolina o receptores nicotínicos. Veamos primero los receptores muscarínicos que se encuentran en órganos blancos, que sinaptan las neuronas motoras. Por ejemplo, los receptores muscarínicos ustedes se esperan que lo encuentren en miocardio, en la musculatura cardíaca, en los músculos bronquiales, que es músculo liso, glándulas salivales, glándulas mucosas, músculo liso. Yo les sugiero que recordar principalmente que los receptores muscarínicos ustedes los van a pillar a nivel de los músculos lisos y músculo cardíaco, ¿ya? Y son receptores del tipo metabotrópicos, eso quiere decir que ocupan segundos mensajeros. Mientras que un receptor nicotínico está ubicado en neuronas para perpetuar la transmisión colinérgica, está ubicado en otra neurona. Y principalmente está ubicado en las uniones neuromusculares, en los músculos esqueléticos. Entonces, esas uniones neuromusculares se encuentran en músculo esquelético. Esquelético, como está apreciado aquí todo hermosamente. Bien, entonces, este receptor nicotínico usted lo va a encontrar en neuronas, en otras neuronas para perpetuar y fomentar la vía colinérgica, y principalmente lo vas a pillar en los músculos esqueléticos, en la unión neuromuscular o placa motora. Y son del tipo ionotrópicos estos receptores. Nosotros vemos acá esos dos tipos de receptores, el receptor nicotínico, que usted lo puede encontrar como ve aquí en otra neurona, o como vemos acá, ¿cierto? Que podemos encontrar receptores nicotínicos también en algunas... no, ese no era. Vamos a borrar acá de nuevo. Un receptor nicotínico ubicado en otra neurona, o un receptor nicotínico también ubicado a nivel del músculo esquelético. Y nosotros vamos a encontrar receptores del tipo muscarínicos en otras glándulas y también receptores muscarínicos en esto que sería un músculo, pero sería liso, o músculo cardíaco. Una vez liberada la acetilcolina, es degradada en la hendidura sináptica por la enzima acetilcolinesterasa. La colina, como vemos acá, va a ser recapturada para sintetizar luego acetilcolina de nuevo. Los inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa provocan que la acción de la acetilcolina se perpetúe en el tiempo, al no ser metabolizada. Si usted no degrada acetilcolina, va a provocar una contracción sostenida en los músculos. Y esa acetilcolinesterasa es la enzima entonces que se encarga de degradar a la acetilcolina. Aquí vemos nosotros la vía completa. Vemos primero que la colina es llevada al interior del botón sináptico y que junto con la acetilcoenzima A se fabrica acetilcolina. Luego vemos que la acetilcolina es llevada al interior de vesículas sinápticas. Y luego vemos que la llegada de una despolarización provoca aperturas de canales de calcio, lo que va a provocar la exocitosis de la acetilcolina, la que luego es metabolizada por la acetilcolinesterasa, y la colina que se forma a partir de esa metabolización puede ser llevada nuevamente a recapturarse por el terminal presináptico, y la acetato después simplemente es degradada. Ahora, con esta imagen quiero enfatizar que esto podría ser un músculo esquelético. Y aquí tenemos entonces lo que se aprecia como una unión neuromuscular. Se libera la acetilcolina, provocará entonces la entrada de sodio y eso va a provocar la contracción de este músculo esquelético. Lo mismo vemos acá, se fabrica acetilcolina, es encapsulada, es liberada luego de la entrada de calcio al terminal presináptico y la acetilcolina se une acá a su receptor y va a provocar una respuesta, dependiendo si el receptor es nicotínico o muscarínico. Aquí tenemos músculo esquelético. Por tanto, cuando se libera acetilcolina sobre el músculo esquelético, yo espero que se una a receptores de tipo nicotínicos.
Aquí vemos acetilcolina que se está liberando sobre neuronas, sobre otra neurona, sobre otra neurona. Por tanto, esas tres neuronas yo espero que tengan receptores nicotínicos también. Pero aquí yo veo acetilcolina que se está liberando sobre una glándula, médula suprarrenal, para provocar liberación de epinefrina y norepinefrina. Por tanto, aquí yo espero receptores muscarínicos. Al igual que cuando yo libero acetilcolina sobre el músculo liso, también espero aquí receptores de tipo muscarínicos. Esta es una placa motora. Aquí vemos una neurona motora. Recordemos que la neurona motora salía del centro labrador hacia el efector. Entonces vemos que esta que está acá, que es una neurona motora, sinapta a este músculo que está acá. Y al sinaptar a este músculo va a provocar en él su contracción. Y esperamos que los receptores que están ubicados acá, que nosotros vemos en un momento en esta imagen que está acá, los receptores que vamos a encontrar aquí, aquí, aquí en esta membrana del músculo que se llama sarcolema, en esa membrana yo espero encontrar receptores nicotínicos. Ahora, yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Recuerda usted que podría existir receptores nicotínicos, muscarínicos, y que también los fármacos podrían tener acción agonista o antagonista. Si un fármaco tiene acción agonista, quiere decir que potencia la acción del neurotransmisor. Y un fármaco, si tiene acción antagonista, entonces inhibe a la acción del transmisor porque puede bloquear al receptor del neurotransmisor. Entonces hay que entender lo siguiente. Si yo le digo que aplico en el músculo un fármaco agonista, entonces yo espero que si tengo un agonista nicotínico, lo que yo espero es que potencie la función de acetilcolina en los receptores nicotínicos. Entonces provocaría mayor contracción de los músculos, porque estoy potenciando la acción de acetilcolina. Al contrario, si yo provoco o yo inyecto, por ejemplo, un fármaco que es un antagonista nicotínico entonces bloquea la acción de acetilcolina, porque eso es un antagonista. Si yo bloqueo la acción de acetilcolina, entonces no voy a poder contraer este músculo y voy a provocar una relajación. Un relajante muscular es un antagonista nicotínico, porque se une a receptores nicotínicos y bloquea la unión de acetilcolina con el receptor. Entonces, en ese caso, el músculo finalmente no se contraerá. Tengan en cuenta, por favor, bien la diferencia de agonista con antagonista. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre receptores nicotínicos y muscarínicos. Sabemos que el receptor nicotínico está en la unión neuromuscular, músculo con neurona, neurona motora con el músculo esquelético, en la médula suprarrenal, en el cerebro, en el sistema nervioso. Son receptores de tipo ionotrópicos. A nivel de la sinapsis entre neuronas, sus efectos forman parte del sistema nervioso simpático. Por ejemplo, un receptor nicotínico, cuando la acetilcolina se une al receptor nicotínico, puede provocar una vasoconstricción, que se contraigan los vasos sanguíneos. Puede provocar una hipertensión, puede provocar aumento de adrenalina. Ahora, cuando se estimulan los receptores muscarínicos, un receptor muscarínico va a estar ubicado en el miocardio, células cardíacas, músculo liso y algunas otras glándulas pertenecientes al sistema endocrino. Son receptores de tipo metabotrópicos y a nivel de órganos blancos puede provocar una vasodilatación, hipotensión, bradicardia, miosis. Aquí tenemos los efectos asociados al sistema cardiovascular. Nosotros tenemos acá finalmente una lámina que podría resumir gran cantidad de los neurotransmisores que hemos hablado en este video tutorial. Tenemos aquí, por ejemplo, la serotonina 5-HT, que es de tipo excitador. Se fabrica a partir de triptófano, ¿ya? Aquí dice paso limitante a la velocidad de la síntesis. Estamos hablando de la enzima que lo sintetiza, pero no, me la voy a saltar, no es necesaria aprenderse ninguna enzima. Los mecanismos de eliminación son por las MAO, ¿ya? Y el tipo de vesícula puede ser grande y con un centro denso en donde se acumula la serotonina. Yo diría que las dos primeras columnas de este resumen serían las más importantes. Tenemos luego acá la presencia de, déjeme buscarlo, las catecolaminas, ¿cierto? Que son del tipo excitadora y se fabrican a partir de tirosina. Tenemos acá también lo que ocurre con acetilcolina, que también es de tipo excitador, y la acetilcolina se fabrica a partir de la colina y el acetilcoenzimo A. GABA es un inhibidor y se fabrica a partir del glutamato. Y eso quiero enfatizar acá con respecto a los neurotransmisores. Recordemos que cuando aumenta la cantidad de GABA disminuye la cantidad de dopamina, o sea que GABA con dopamina son inversamente proporcionales. Entonces, chicos, nosotros acá en este tutorial hemos hecho énfasis de
los neurotransmisores, haciendo énfasis en serotonina, las catecolaminas y la acetilcolina, ¿ya? Tengan en cuenta que toda la vía de síntesis de un neurotransmisor, por ejemplo, que se vayan a aprender toda la vía de síntesis de adrenalina, noradrenalina, dopamina, no es necesario. Sí entender a partir de quién se fabrica y cuáles son los efectos de estos neurotransmisores en nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Bien, chicos, este ha sido nuestro segundo video tutorial. Espero hayan tenido claridad con respecto a algunos temas. Cualquier duda pueden llegar a hacerla saber. Cualquier duda, pregunta, consulta o algo que a usted no le haya quedado claro, lo puede hacer saber por los medios de comunicación que tenemos, ¿ya? Nos vemos.